Una camarera se casó con un vagabundo con el único fin de llevarlo a la celebración del cumpleaños de su abuela, sin saber que en realidad era millonario, y sus acciones dejaron a todos asombrados. Antes de sumergirnos en la historia, comparte en los comentarios desde donde estás sintonizando. Deleítese con el cuento. Chloe Evans no estaba familiarizada con el concepto de descanso. Desde las 7 de la mañana, había estado de pie incansablemente, balanceando hábilmente los platos y apretando rápidamente los pedidos en el bullicioso restaurante donde trabajaba. En medio de la agitación, ella constantemente reservaba un momento de su día para un acto secreto de bondad. Alimentar en silencio a un vagabundo que se demoraba en la acera cercana. En el breve interludio entre el almuerzo y la cena, Chloe cogió un recipiente de comida para llevar, lo ocultó en su mochila y salió silenciosamente por la puerta trasera. Ella era consciente de su ubicación exacta, encaramada en su lugar habitual en la acera, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto lejano, como si observara la vida sin involucrarse en ella. Jacob, murmuró suavemente, agachándose a su nivel, hoy tenemos pollo asado, además de arroz y brócoli. Realmente espero que te guste. Poco a poco levantó la mirada, como era su costumbre, y una sutil sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Hoy ciertamente fue una mejora. El arroz de ayer tenía textura de cemento. Ella se rió suavemente mientras levantaba la tapa del recipiente. Al menos la calidez está presente. Jacob manipuló la comida con gran cuidado, como si ese simple acto tuviera un significado más allá de la comida misma. Poseía una conducta serena y discreta, casi demasiado tranquila para una vida en la calle. Siempre permaneció en silencio, nunca buscó nada, nunca expresó una queja. Y lo que es aún más extraño, se comunicaba con cierta gracia que parecía no coincidir con su atuendo andrajoso y la manta sucia a su lado. ¿Cómo estuvo allí hoy?, preguntó entre bocados. Un cliente intentó convencerme de que tener alergia a la pimienta justificaba un postre de cortesía. Casi le lanzó un pudín directamente a la frente. Jacob se rió suavemente, un sonido breve y apagado. Chloe disfrutó hacerle sonreír. Era algo poco común, pero cuando sucedió, le alegró el día más que cualquier propina. De repente, el rápido repiqueteo de pasos interrumpió su intercambio. Chloe giró la cabeza con un repentino instinto y se detuvo. Al otro lado de la calle, Dylan, su prometido, caminaba junto a una mujer rubia, rodeándola con el brazo. Parecían increíblemente íntimos, incluso más allá de la intimidad. Ella se rió suavemente y sus dedos se deslizaron sobre su pecho. Dylan fue abierto al respecto. Presionó sus labios contra los de ella. Chloe experimentó una oleada de inquietud que la invadió. «Ese tonto», exclamó, levantándose con la velocidad de un relámpago. Chloe, espera. Jacob le gritó, pero ella ya estaba cruzando la calle, una tormenta lista para desatar su furia. Dylan. Ella gritó. La pareja se detuvo. Dylan la miró con una mezcla de asombro e irritación, como si fuera un problema que había pasado por alto y necesitaba afrontar. «Chloe, este no es el momento adecuado». «¿No en este momento?» Ella casi se rió del asombro. «¿Me estás traicionando abiertamente y esperas que guarde silencio al respecto?» La rubia se quedó quieta. Dylan, sin embargo, dejó escapar un suspiro de exasperación. «Chloe, estás siendo un poco dramática. Nuestra conexión se ha estado deshaciendo desde hace bastante tiempo. Simplemente elegiste mirar para otro lado. Han pasado 3 años, Dylan». Su voz tembló. 3 años pasados uno al lado del otro. Me aseguraste que el matrimonio estaba en nuestro futuro, que simplemente estabas esperando el momento oportuno para un ascenso y que eventualmente me presentarías a tus padres. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Qué podría motivarte a tratarme de esta manera? Dejó escapar una risa escalofriante y burlona. Porque he evolucionado, Chloe. ¿Qué pasa contigo? Sigues en la misma posición. Eres simplemente un servidor. Tengo un gran impulso y para ser sincero, ¿crees realmente que mi familia acogería con agrado a alguien como tú? Chloe sintió que el aliento se escapaba de su cuerpo. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe fuerte en el corazón.
Sus ojos ardieron con intensidad, pero contuvo las lágrimas en ese momento. Hola. Una voz resonante y autoritaria surgió detrás de ella. Jacob Dio un paso adelante. Estaba descalzo, con la ropa sucia, pero había una autoridad innegable en su postura que inspiraba respeto instantáneo. Ya has dicho suficiente, amigo mío, comentó Jacob con una mirada fija, fijando los ojos en los de Dylan. Dylan dejó escapar una risa suave. ¿Y quién podría ser? ¿Es el conserje? En absoluto. Soy un acompañante. Ah, ¿podrías mirar eso? Incluso tu amigo sin hogar decidió intervenir. Dylan se rió burlonamente. Sería prudente partir antes de expresar cualquier cosa que a su conciencia le cueste soportar. Dylan exhaló bruscamente, le lanzó a Chloe una última mirada desdeñosa y giró sobre sus talones para irse con la otra mujer, permaneciendo en silencio. Chloe se quedó allí, desconcertada, intentando comprender los acontecimientos que acababan de suceder mientras su teléfono vibraba en su bolsillo. Era su madre. Cariño, ¿está todo preparado para el fin de semana? Tu abuela apenas puede contener su emoción por verte, especialmente por conocer a tu prometido. Eres consciente de su naturaleza. Su único deseo es ser testigo de su matrimonio antes de que suceda algo más. Chloe respiró hondo. Absolutamente, mamá. Todo está bien. Definitivamente me acompañará. Estamos prosperando. Eso es absolutamente encantador. Querida. Promete ser impresionante. Ella está marcando los días. La conversación concluyó. Chloe permaneció inmóvil, con la mirada vacía, claramente envuelta por sus emociones. Me engañaste, afirmó Jacob. La engañé, respondió ella, jadeando. Tu abuela está ansiosa por presenciar tu matrimonio. Es su aspiración. Yo le hice la promesa de que me casaría antes de que llegara su cumpleaños. Este domingo es el día. Jacob la miró por un breve momento. Se ajustó el abrigo y con aire de serena confianza, pronunció las palabras: «Cásate conmigo». Ella se rió suavemente. ¿Hablas en serio ahora mismo? Negativo. ¿Serás mi compañero de por vida? Por favor, preséntame a tu abuela. Después de 3 meses, nos separamos legalmente. Tú mantienes tu compromiso y yo te ayudo con esto. Chloe permaneció inmóvil. El pavimento parecía haber quedado suspendido en un momento, intacto por el paso del tiempo. El concepto era absolutamente escandaloso. Sin embargo, su vida ya estaba en caos. ¿Qué pasa con Jacob? Curiosamente, él era el único individuo que no había buscado nada de ella ni anticipado nada a cambio. Jacob, te encuentras sin hogar. Tal vez. Sin embargo, aquí estoy, un hombre sin hogar, lleno de gratitud y profundo respeto por ustedes. Eso supera cualquier cosa que haya logrado su expareja. Chloe continuó mirando a Jacob como si acabara de proponerle saltar de un avión sin ningún equipo de seguridad. ¿Estás hablando en serio?, preguntó una vez más. Su voz apenas superó un susurro. Yo existo. Y solo para aclarar. No estoy loco. O al menos no más excéntrico de lo que me exiges en este momento. Con los brazos cruzados, se preguntó si él simplemente estaba bromeando o si realmente estaba proponiendo esta idea. Unión. Un acuerdo formal. Por favor. Un acuerdo inesperado forjado entre 2 almas desconocidas. ¿Pero cuál es la razón?, ella murmuró cautivada, con la mirada fija en él. Se agradece mucho su generosidad diaria al proporcionar alimentos sin esperar nada a cambio. Escuché la forma en que tu abuela se comunicaba contigo por teléfono. Debido al hecho de que, quizás te vendría bien un compañero en este momento. Solo por un breve momento. Chloe se mordió el labio y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus pensamientos eran una cacofonía de negación. Sin embargo, una voz dentro de ella, tal vez la parte que durante mucho tiempo se había sentido ignorada, invisible y prescindible, la instaba suavemente. ¿Por qué no? Está bien, respondió finalmente, tragando con dificultad. ¿Nos casamos? Jacob ofreció una leve sonrisa, aparentemente sorprendido de que su propuesta hubiera sido aceptada.
Y así, como si fuera lo más normal, los dos se dirigieron al juzgado. ¿Qué tal si realizamos una pequeña actividad divertida para aquellos que prefieren hojear los comentarios? Escribe sobre pollo frito. Solo aquellos que han viajado hasta este punto comprenderán verdaderamente el significado de los comentarios. Volvamos a la narrativa. El Palacio de Justicia era sencillo y sin pretensiones, y a la luz del atardecer, estaba prácticamente desierto. Chloé se puso su uniforme de restaurante debajo de un abrigo andrajoso, y Jacob parecía una figura sacada directamente de las profundidades de una película post-apocalíptica. No obstante, caminaron uno al lado del otro hasta la recepción. «Estamos aquí para casarnos», declaró Chloé con confianza. La mujer detrás del mostrador levantó gradualmente la mirada, mirándolos con el mismo encanto inquietante que un cuadro torcido colgado en la pared. «Muy bien», comentó, cogiendo algunos documentos. «Proporcione sus identificaciones y complete este formulario lo antes posible. Todavía queda tiempo en el día». Chloé completó todo con manos temblorosas pero resueltas. Jacob, en cambio, escribió sus palabras con una elegancia que cautivó la mirada de la recepcionista. Ella arqueó una ceja. Una vez que terminaron, se pasaron los documentos. Momentos después, fueron citados a la oficina del juez. «Buenas tardes», comentó el juez, un señor mayor de cabello plateado y gafas finas. «Seamos breves, ¿vale?» Sin embargo, miró a Jacob con una pizca de preocupación. «¿Realmente desea unir su vida a la de este hombre, señorita?» Chloé actuó sin detenerse un momento. «Ciertamente. No tienes idea de quién es. Tengo conocimientos suficientes». El juez simplemente se encogió de hombros. «Muy bien, si ambos están de acuerdo, formalicémoslo». En ese momento, con palabras despojadas de calidez y ojos que delataban incertidumbre y ansiedad, Chloé Evans y Jacob Smith fueron declarados marido y mujer. Salieron del juzgado con la alegría de dos niños que acababan de gastar una broma a los adultos. Chloé estaba empapada de ansiedad. Jacob parecía notablemente sereno, como si se hubiera encontrado con situaciones mucho más extrañas que una unión inesperada con una camarera frenética. «¿Qué viene después?», preguntó, parada en la acera con el certificado de matrimonio en la mano. «Ahora me llevas a tu espacio. Necesitamos llegar limpios y ordenados a casa de tu abuela este fin de semana. ¿No?» Chloe soltó una risita nerviosa. «Recientemente me casé con alguien que apenas conozco. Dios mío, me casé con alguien que apenas conozco. Soy un transeúnte cortés y soy bastante hábil lavando platos», respondió Jacob, paseando junto a ella como si fuera el suceso más común imaginable. El apartamento de Chloé era compacto pero estaba bien organizado. Tenía una distribución de estudio con cocina abierta, un sofá-cama y un baño pequeño. Entró y dejó caer su bolso al suelo. Su cuerpo todavía temblaba por el ajetreo del día más escandaloso que jamás había experimentado. «El baño está allí», dijo, señalando con el dedo. Jacob la reconoció asintiendo y entró, agarrando la toalla limpia que ella le había entregado. Chloé se hundió en el sofá, con el rostro escondido entre las manos. «Me casé con un hombre sin hogar, una persona que apenas conozco, y lo llevaré a conocer a mi abuela. ¿Qué estoy haciendo con mi existencia?». Justo cuando estaba a punto de formular una respuesta, el inconfundible sonido de la ducha al abrirse llenó el aire. Momentos después, la puerta se abrió, revelando a Jacob, vestido solo con una toalla blanca, su cabello aún húmedo y cayendo en cascada sobre su fuerte espalda y su esculpido pecho. Los ojos de Chloé se agrandaron por la sorpresa. «Vaya», exclamó impulsivamente, sin poder contener las palabras. Jacob arqueó una ceja. «¿Está todo bien?». «No», ella dudó. «Es simplemente que no parece que te falte alimento». Él se rió suavemente. «Hago ejercicio siempre que puedo. Mantenerse en forma puede ser tan simple como usar barras de dominadas en el parque y correr detrás de los autobuses». Ella se rió entre dientes, pero permaneció asombrada por la vista que tenía ante ella. Ese no era simplemente el cuerpo de un hombre común y corriente. Parecía una escena sacada directamente de un anuncio de fragancia. Chloé desvió la mirada,
intentando reprimir la abrumadora comprensión de que, en un sentido legal, este hombre era ahora su marido. «Ponte algo de ropa», dijo, levantándose de su asiento. «Mañana saldremos muy temprano para ver a mi abuela. Es hora de preparar todo a fondo». A la mañana siguiente, todavía lidiando con los acontecimientos surrealistas que se habían desarrollado, Chloé se encontró al volante de su viejo coche, caminando por el sinuoso camino hacia el campo, donde residía su abuela, Margot. Jacob se sentó a su lado, vestido con una camisa sencilla y un par de pantalones que le había prestado su hermano, prendas que ella había conservado desde la última Navidad. «¿Te sientes ansioso?», preguntó. «¿Soy yo? No, solo estoy experimentando una ligera sensación de urgencia. Todo saldrá bien. Tu capacidad para mantener la compostura en circunstancias absolutamente absurdas es realmente notable. Quizás he perfeccionado mis habilidades con el tiempo». Ella lo miró por un momento, intrigada. Parece como si hubiera enfrentado desafíos mayores. Posio. Sintió una oleada de curiosidad, pero cuando la casa apareció ante ella, adornada con flores en el jardín y volutas de humo que salían de la chimenea, sus pensamientos fueron momentáneamente barridos. Mientras estacionaban, la mamá de Chloé se apresuró a darles la bienvenida y la envolvió en un cálido abrazo. Por fin habló y luego desvió su mirada hacia Jacob. «Entonces este es Jacob. Es un placer conocerte, querida». Él le ofreció una cálida sonrisa y la saludó con cortés encanto. «El placer es todo mío». La abuela está encantada. Está situada en su espacio personal. Visitala, Chloe. Trae a tu marido. Chloé experimentó una sensación deliciosa en el estómago mientras caminaba por el pasillo. Al abrir la puerta del dormitorio, su mirada se posó en la abuela Margot, acurrucada en su sillón, envuelta en un delicado chal de flores. «Abuela», habló con cariño. «Me gustaría que conocieras a alguien. Este es Jacob». La anciana fijó su mirada en él, entrecerrando sus pequeños ojos mientras escudriñaba atentamente sus rasgos. «Iris tú, Jacob?» susurró suavemente. «Ese nombre me suena. Seguramente no puede ser el esquivo multimillonario del que todo el mundo habla». Jacob se quedó quieto, envuelto en silencio. Chloé miró de un lado a otro entre los dos. «Por favor, mamá». Como si Chloé alguna vez considerara casarse con un multimillonario. «Debes estar confundiéndolo con otra persona», dijo la madre de Chloé. Jacob mantuvo la calma, incluso cuando su corazón latía salvajemente. La abuela de Chloé lo miraba como si estuviera desenterrando recuerdos de una caja sellada hacía mucho tiempo, recuperando visiones de una historia que él deseaba mantener oculta. «Creo que podrías estar confundiéndome con otra persona», dijo, ofreciendo una sonrisa cortés. «Quizás», susurró Margot, con la mirada todavía fija en él. «Sin embargo, esos ojos permanecen en mi memoria. Unos ojos así son imposibles de olvidar». Chloé se acercó y tomó suavemente la mano de su abuela, tratando de llevar la conversación en una dirección diferente. «Abuela, todo está bien. Jacob es nuevo en este lugar. Parece que tienes a alguien más en mente». La anciana sostuvo su mirada por unos momentos más antes de sonreír. «Tienes razón, querida. El tiempo tiene una manera de engañarme a veces. A medida que pasan los años, me resulta cada vez más difícil confiar en mis propios recuerdos». Jacob alivió suavemente la tensión en sus hombros. Su mirada permaneció grabada en sus pensamientos. No podía arriesgarse a ser identificado. No en este momento. Con una sonrisa dirigida a Chloé, comentó que parecía ser un buen hombre. «Si te trata bien, lo apoyo plenamente». «Sí», respondió Chloé, sorprendida al darse cuenta de que realmente lo decía en serio. Poco después, se reunieron alrededor de la mesa para cenar. La mamá de Chloé había preparado una comida extravagante. Suculento pollo asado, aromático arroz adornado con almendras, cremosa ensalada de patatas y una deliciosa tarta de manzana. Una cantidad mayor de comida de la que Chloé normalmente encontraba en un mes entero de trabajo de parto. «Jacob, adelante y sírvete tú mismo, cariño», lo animó su madre, acercándole un plato.
Expresó su gratitud con una suave sonrisa y se sirvió modestamente. Sus movimientos fluían con elegancia y sofisticación, como si hubiera crecido en un mundo de opulencia mucho más allá de este entorno. Chloe observó, y su madre también. Tus modales son bastante dignos de elogio, Jacob. ¿Qué hacías antes de conocer a mi hija? Jacob se tomó un momento para reflexionar y Chloe reflejó su quietud. Colaboré con particulares en varios lugares. Nada a largo plazo, respondió con una tranquilidad que parecía practicada. ¿Qué quieres decir? Su madre preguntó, intrigada, buscando información. Ayudé a pequeñas empresas en su viaje de crecimiento. ¿Qué viene después? En este momento, estoy haciendo una pausa para empezar de nuevo. La respuesta fue lo suficientemente persuasiva como para concluir la discusión. Chloe exhaló, liberando la tensión que había estado cargando. Chloe mencionó que ambos tuvieron un encuentro reciente. ¿Se sintió como amor a primera vista? Su madre bromeó juguetonamente. Chloe lanzó una rápida mirada a Jacob, intentando enmascarar el miedo que parpadeaba en su mirada. Algo así, dijo, con una sonrisa en sus labios mientras la miraba. Fue un vínculo sorprendente, pero innegablemente genuino. Por un fugaz instante, la realidad pareció abrumadoramente vívida. La forma en que miró a Chloe era genuina. Había una honestidad innegable en sus ojos. Con un suave resplandor de calidez y admiración, desvió la mirada, con las mejillas en llamas. Lo que realmente cuenta es su felicidad, comentó su madre. Y si la abuela ofreció su aprobación, ¿quién soy yo para discutir? Mientras nos sentábamos a cenar, el diálogo se desarrolló sin esfuerzo. Jacob contó historias imparciales, teniendo cuidado de evitar revelar cualquier cosa que pudiera exponer su verdadero yo. Sin embargo, con cada respuesta que él daba, Chloe no podía evitar arquear una ceja mentalmente. Articuló sus pensamientos sobre los vinos con gran experiencia, hizo referencia a un restaurante italiano de lujo y poseía un vocabulario que parecía fuera de lugar para alguien sin hogar. Después del postre, Jacob se ofreció a encargarse de los platos, lo que deleitó por completo a la madre de Chloe, mientras Chloe llevaba a su abuela al dormitorio. Entonces, ¿cuáles fueron tus verdaderos pensamientos sobre él?, preguntó Chloe, sentada en el borde de la cama de su abuela. Margot sonrió. Él es único. Siempre he tenido una intuición positiva sobre los demás, pero parece que él oculta algunos detalles. Este bastante claro. Encarna mucho más de lo que transmiten sus palabras. Lo entiendo, susurró Chloe, mirándose las manos, pero abuela, él estaba ahí para ayudarme. Durante mis momentos más oscuros, realmente no puedo imaginar cómo habría navegado estos últimos días sin su apoyo. Su abuela le estrechó la mano con ternura. A veces, las verdades ocultas de los individuos no determinan su esencia. La esencia está en la forma en que nos miran. Chloe sonrió, sintiendo una oleada de emoción. Presionó sus labios suavemente contra la frente de su abuela antes de regresar a la sala de estar. Jacob estaba en los momentos finales de colocar los platos cuidadosamente en sus lugares designados. Ella comentó que tienes habilidad para lavar los platos. Poseo conocimientos en varias áreas. Yo era miembro de los Boy Scouts. Él respondió con una suave sonrisa. Ella se rió suavemente. Creo que mi mamá realmente te apreciaba. Y mi abuela no te envió a hacer las maletas. Así que nos las arreglamos bien. Eso es bastante placentero. Parece que nos quedan unos 90 días, ¿no? Quizás algo así. Jacob la miró fijamente durante unos momentos, su expresión ahora más solemne. Si alguna vez deseas poner fin a todo esto, házmelo saber. Lo entiendo, pero en este momento está funcionando, aunque de una manera inusual, pero de hecho está funcionando. Permanecieron en silencio por un breve momento. Chloe observó atentamente a Jacob. Ella se sintió cautivada por sus palabras, encantada por sus movimientos. Había mencionado que ayudaba a empresas, pero había una verdad subyacente, un detalle que decidió ocultar. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó. Sus palabras salieron casi instintivamente. ¿Qué te trajo a esa acera ese día en particular? ¿Qué hace que ese lugar sea especial?
Jacob hizo una pausa, la incertidumbre parpadeando en su mente. Parecía un santuario. Sentí la necesidad de desaparecer. La acera pareció desvanecerse y ansiaba un momento de mi propia oscuridad. ¿Escapar de qué exactamente? Ofreció una sonrisa, pero permaneció en silencio. Esa noche, Chloé se encontró descansando en los confines familiares del dormitorio de su infancia. Jacob permaneció en la sala, sentado en el sofá. Sin embargo, ninguno de los dos encontró el descanso fácilmente. Ambos estaban preocupados pensando el uno en el otro, lidiando con las emociones que comenzaban a surgir, incluso si no podían reconocerlo. A la mañana siguiente se despidieron de su abuela, intercambiando abrazos sentidos y sonrisas sinceras. Margot tomó la mano de Jacob y se detuvo en el momento más de lo que uno podría anticipar. Expresó su gratitud por cuidar de su niña. Ella es la que me cuida, respondió. Mientras conducían de regreso a la ciudad, Chloé permaneció en silencio por unos momentos, mirando por la ventana. Jacob le permitió el espacio que necesitaba. El viaje de regreso al apartamento fue sereno, pero impregnado de una frescura intrigante. Una tensión sutil persistía, casi imperceptible, como si un hilo invisible conectara a Chloé y Jacob. Desde que salió de la casa de su abuela, se encontró incapaz de deshacerse del recuerdo de cómo él había respondido a las preguntas de la familia, exudando una seguridad tranquila y una gracia que parecía muy alejada de una vida pasada en las calles. Por el momento, prefirió permanecer en silencio. No en este momento. Al entrar al apartamento, Chloé rápidamente se quitó los zapatos y dejó caer su bolso sobre el sofá. Estoy completamente agotada, comentó, extendiendo sus extremidades. ¿Y tú? Estoy listo para preparar la cena. Ella lo miró desconcertada. ¿Preparas comidas? Realmente depende de tu definición de cocina. Puedo preparar tortillas, preparar pasta y, bueno, eso es más o menos mis habilidades culinarias. Chloé se rió entre dientes y se echó el pelo por encima del hombro. Impecable. Las tortillas parecen deliciosas. Entraron a la cocina, un espacio acogedor con apenas espacio para dos, donde los choques de hombros y las risas suaves se hicieron inevitables mientras alcanzaban las especias. Jacob cortó los ingredientes con tanta precisión que Chloé no pudo evitar detenerse y observarlo. Tu habilidad con el cuchillo es bastante cautivadora. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de trabajar en una cocina profesional? Vi numerosos vídeos y dediqué tiempo a perfeccionar mis habilidades. ¿Tiempo excesivo? Digamos que la vida me dio algunas pausas inesperadas. Ella ofreció una sonrisa, pero persistió la intuición de que había una profundidad más allá de esa respuesta. Sin embargo, Jacob tenía una habilidad especial para cambiar la conversación y ella prefirió mantener la atmósfera ligera. En apenas unos momentos, la cena estuvo preparada y se acomodaron uno al lado del otro en el sofá, con los platos apoyados en sus regazos, absortos en una película aleatoria que parpadeaba en la pantalla. Era una historia encantadora, impregnada de la cantidad justa de ironía para provocar risas. Mira esto, comentó Jacob, señalando hacia la pantalla. Se desprecian, luego ella tropieza, él la agarra, sus miradas se cruzan, y así, el amor se enciende. Chloé se rió entre dientes ante el famoso viaje romántico. No es así como se desarrolla la realidad. ¿En absoluto? Ella le lanzó una mirada de reojo. No. La realidad está llena de gastos, de desorden y muchas veces no hay nadie que te apoye cuando tropiezas. Simplemente desciendes. Jacob hizo una pausa, como si sus palabras hubieran despertado algo profundo en su interior. A veces, un individuo se aferra con fuerza. Ocurre con poca frecuencia, pero sucede. El silencio que siguió no fue nada incómodo. Era rico en significado. Chloé sintió una calidez dentro de ella, una emoción que intentó reprimir con otro bocado de su comida. Después de la cena, Chloé se dedicó a lavar los platos, mientras Jacob se encargaba de secarlos. Las tareas se realizaron sin esfuerzo, como si hubieran ensayado este baile innumerables veces antes. Se hace tarde, comentó. Estaré trabajando todo el día mañana. ¿Estás sugiriendo que debería dormir en el sofá? Se tomó un breve momento para reflexionar.
Esta fue una conversación que nunca había tenido lugar. Desde la boda, habían estado durmiendo en espacios separados, casi como compañeros de cuarto, pero ahora ella dudaba. No, puedes descansar en el colchón. Me sentaré en el sofá esta noche, dijo Jacob con el ceño fruncido. Chloe, está perfectamente bien. De verdad, tú también mereces un poco de descanso. Está bien, pero si decides cambiar de opinión más tarde, solo dame un empujón. Ella asintió y se secó las manos. Cuando él entró en la ducha, ella aprovechó la oportunidad para refrescar el colchón con sábanas limpias y frescas, y pensativamente, colocó una manta a su alcance. Al salir, se puso una camiseta holgada que ella le había regalado, combinada con unos pantalones cortos que poco ocultaban su impresionante físico. Chloe fingió indiferencia, pero la verdad era innegable. Jacob poseía un físico fuerte y esculpido, pero su mirada permanecía serena y amable, libre de cualquier hostilidad. Encarnaba una mezcla única de poder y compasión. Apagó la luz y se acomodó en el sofá, pero el sueño la eludió. La quietud del apartamento fue atravesada únicamente por el ritmo de su respiración que resonaba desde el otro lado de la habitación. Y luego, como si pudiera sentir la agitación interior, Chloe preguntó: ¿te arrepientes? Cambió de posición, permitiendo que su mejilla se hundiera en la suavidad del cojín. ¿Qué hay que lamentar? El matrimonio, el caos y mi presencia en todo. Hizo una pausa en silencio por un momento. No, todavía no. ¿Todavía no? De hecho, sigue habiendo una oportunidad, ¿no es así? Compartieron una risa tranquila. El silencio la envolvió una vez más, pero no estaba dispuesta a sucumbir al sueño, no con ese peso presionando su pecho. Se levantó silenciosamente y se acercó a la ventana, descorriendo la cortina. Afuera la noche se desarrollaba tranquilamente, la ciudad exhalaba suavemente bajo un dosel de luces suaves y el débil eco de bocinas distantes. ¿Tiene problemas para encontrar descanso?, preguntó Jacob, materializándose junto a ella. Ella sacudió suavemente la cabeza. Mis pensamientos siguen corriendo. Los míos tampoco. Permanecieron juntos, mirando hacia la calle, sus hombros tocándose suavemente. Podía sentir el calor de su aliento, persistiendo a solo unos centímetros de distancia. Chloe giró la cabeza y lo descubrió mirándola con esos ojos penetrantes, sinceros y peligrosamente cercanos. Jacob, ahora en silencio, se acercó más. Su nariz rozó suavemente la de ella. La quietud los envolvió, cargada de anhelo silencioso. Sus labios estaban a solo unos centímetros de distancia. Cerca de... Chloe cerró los ojos, pero en ese fugaz momento, el miedo resonó con más fuerza. Ella se retiró, inclinando levemente la cabeza. Disculpas, susurró. Jacob simplemente inclinó la cabeza, con una leve sonrisa adornando sus labios. Todo está bien. No era el momento adecuado. Regresó al sofá con el corazón acelerado y llena de incertidumbre. Ella se reclinó en silencio, y por primera vez esa noche, Jacob también permaneció en silencio. En las sombras, cada uno reflexionó sobre las posibilidades de lo que podría haber sucedido y de lo que, inevitablemente, aún podría estar por delante. A la mañana siguiente, Chloe se despertó al sentir el suave resplandor que se filtraba a través de los espacios de la cortina. Se movió en el sofá, le dolía el cuerpo por la posición incómoda, y miró hacia el colchón donde Jacob había descansado. El espacio estaba desprovisto de cualquier cosa. Ella se levantó de un salto y corrió unos pasos hacia la puerta. Estaba entreabierta. Mientras la abría aún más, vio a Jacob apoyado en la barandilla del balcón, de espaldas a ella y con el teléfono entre el hombro y la oreja. Se mantuvo rígido, su voz tranquila pero firme. Soy consciente de que está transfiriendo dinero desde la cuenta de haberes. Ya se han revisado las transferencias del mes pasado. Tenemos casi todo lo que necesitamos. Solo requerimos una grabación adicional. Esperar. Desafortunadamente, no puedo regresar en este momento. Un paso en falso y todo podría desmoronarse. Y usted es plenamente consciente de ello. Chloe se retiró en silencio, asegurándose de que no la vieran. Su corazón latía con fervor.
Ese no era el tono de alguien que simplemente intenta comenzar de nuevo. El tono transmitía una sensación de propósito, que emanaba de un individuo plenamente consciente de sus intenciones y dirección. Poco a poco se retiró y regresó a la sala de estar. Cuando Jacob entró momentos después, ella mantuvo la compostura, esforzándose por parecer lo más natural posible. «Buenos días», comentó. Su cabello revuelto por el viento. «Buenos días», dijo, apartando la mirada de él. «Te levantaste con el amanecer. El descanso se me escapó». UF. Chloé entró a la cocina y comenzó a preparar una taza de café recién hecho. Intentó concentrarse en las tareas sencillas, pero sus pensamientos seguían dando vueltas incontrolablemente. Otra grabación. Cuenta en custodia. No puedo regresar todavía. Estaba empezando a sentir que los secretos de Jacob iban más allá de simplemente hacerse pasar por un vagabundo, aunque sabía poco de su historia. Después del desayuno, Jacob se ofreció como voluntario para salir y buscar algo de pan. Dijo que necesitaba un breve paseo. Chloé se quedó en el apartamento, solitaria en el sofá, con las rodillas apretadas contra el pecho. Encendió la televisión, buscando un poco de sonido ambiental. Pasó distraídamente por los canales hasta que se encontró en un programa de noticias de negocios. En ese momento, sus ojos lo vieron. Una fotografía mostraba a dos hombres vestidos de traje. Uno de ellos era Jacob, pero carecía de barba y no vestía ropa sencilla. Estaba vestido con un traje hecho a medida, rodeado por una multitud de periodistas. El pie de foto decía: «El misterio de la desaparición de Jacob Smith perdura. Según los informes, un multimillonario está desaparecido y podría estar evadiendo su captura». Chloé experimentó un escalofrío que recorrió su columna. Multimillonario, murmuró. El periodista continuó. Jacob Smith, heredero y director ejecutivo de una destacada empresa de inversiones, desapareció misteriosamente poco después de que surgieran acusaciones de fraude dentro de la organización. Hay rumores de participación por parte de uno de sus socios, pero hasta el momento no ha surgido ninguna prueba concreta. Las autoridades están explorando 3 escenarios: fuga, secuestro o desaparición voluntaria. Apagó la televisión distraídamente. El rostro permaneció inalterado, el tono, la mirada. Esos ojos, insistió su abuela, le eran familiares del pasado. No fue una mera coincidencia. De hecho, era él. El mismo individuo que comía comida para llevar sentado en la acera, que descansaba en un colchón en la sala de estar, que compartía momentos de cocina en la estrecha cocina, resultó ser un multimillonario desaparecido. Ella permaneció inmóvil, intentando reunir la verdad que creía entender. Experimentó un profundo sentimiento de traición, sintiéndose manipulada y engañada. Sin embargo, se encontró recordando los pequeños detalles. La ternura que mostró, la forma en que atendió a su abuela, los momentos serenos y llenos de significado, el casi beso. Cuando Jacob regresó con una bolsa de pan, descubrió a Chloé sentada con los brazos cruzados y el control remoto todavía en la mano. Se dio cuenta de la atmósfera de inmediato. ¿Ha ocurrido algo? ¿Tienes algo en mente, Jacob? Se detuvo en el centro de la habitación, buscando su mirada. ¿Sobre qué tema? Sea genuino, especialmente conmigo. Con deliberada gracia, se levantó y dirigió el control remoto hacia el televisor. Te vi por un momento en las noticias. Jacob Smith, el esquivo multimillonario. Mencionaron que podría ser que estén huyendo. No iris tú. Su silencio lo decía todo. ¿Desde cuándo? Presionó, con la voz temblorosa. Cuando todo se volvió un engaño. Nunca fue una mentira, declaró finalmente. Sin embargo, tampoco estaba incluido en el plano. Chloé dejó escapar una risa aguda y sardónica. ¿No está incluido en la estrategia? Jacob, sentí tu llegada a mi vida como si descendieras del cielo. Dijiste que sí a ser mi pareja de por vida. Entrasteis a mi casa, amados míos. ¿Todo ese tiempo mantuviste en secreto que eras millonario? Se refería a sí mismo como multimillonario, término que utilizaba casi instintivamente. Sin embargo, al reconocer las implicaciones de sus palabras, bajó la mirada.
Pido disculpas. Eso no salió como estaba previsto. ¿Es esto una broma? Él avanzó un paso, pero ella retrocedió. No me toques, dijo Chloe, con la voz temblorosa. Mi fe en ti fue inquebrantable. Te invité a conocer a mi abuela. Su voz tembló una vez más. Estaba empezando a desarrollar cierto cariño por ti. Jacob pareció tener dificultades para tragar saliva. Sus ojos brillaban con una emoción que intentaba desesperadamente ocultar. Tenía toda la intención de compartirlo todo contigo. Realmente necesitaba un poco más de tiempo. Mi socio está intentando desmantelar todo lo que he creado. Ha estado malversando fondos de la organización. Monté mi acto de desaparición para ahondar en todo discretamente, con la ayuda de un compañero de confianza. Era la única opción para evitar que causara más daño a otros. Y entonces apareciste tú, y las emociones que se agitaron dentro de mí me tomaron por sorpresa. Chloe negó con la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Sin embargo, lo hice. Es demasiado tarde, Jacob. Se acercó a la puerta y la abrió. Chloe, es hora de que te vayas. Por favor, vete ahora. Hizo una pausa momentánea, pero comprendió. Agarró la bolsa que tenía en la mano y salió en silencio, sin dejar más comentarios. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él. Y con eso, algo dentro de ella pareció romperse también. Chloe pasó toda la noche completamente despierta. El apartamento parecía tener un peso en ausencia de Jacob. Incluso en silencio, llenó la habitación con una esencia que ahora parecía ausente, dejando un vacío inquietante a su paso. Se acurrucó en el sofá, con la mirada fija en el anillo de bodas que permanecía en su dedo. ¿Cuál podría ser la razón por la que todavía lo tiene puesto? ¿Por qué no se lo había quitado en el momento en que descubrió su verdadera identidad? En realidad, se resistía a liberar la sensación. En medio del caos, ese delicado anillo en su dedo simbolizaba un vínculo que, a pesar de sus inicios poco convencionales, había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más profundo de lo que ella jamás imaginó. Estaba empezando a desarrollar sentimientos por ti. Ella había dicho la verdad y era innegable. Al otro lado de la ciudad, Jacob se encontró en una modesta habitación de hotel, estrecha y poco acogedora para alguien agobiado por el peso de su historia. Miró al techo, con su teléfono quieto sobre su pecho, apagado. Después de salir del departamento de Chloe, descubrió que le faltaba la valentía para acercarse a alguien. Ni el abogado ni el acompañante que le ayudaron a reunir pruebas contra su asociado. Todo parecía absolutamente desconcertante. Sus palabras permanecieron en su mente, resonando con una intensidad innegable. La expresión de decepción en su rostro le dolió más profundamente que cualquier traición corporativa que jamás hubiera encontrado. Siempre había sido honesto acerca de sus emociones, nunca había engañado a nadie, pero ocultar su verdadero yo, incluso por razones justificables, ahora parecía imperdonable. Cerró los ojos e inhaló profundamente, recordando el momento en que Chloe pronunció su nombre por primera vez, el instante en que ella realmente se rió de uno de sus chistes tontos, el momento en que se dio cuenta de que incluso si todo se desmoronaba, tenía la oportunidad de conocer a alguien como ella. Pasaron 2 días. Chloe regresó del restaurante cansada y con los pensamientos embotados por la monotonía del día. La vida había vuelto a su ritmo habitual, o casi, pero todo parecía alterado, más apagado, menos cautivador. Al llegar a casa, arrojó casualmente su bolso en el sofá, como siempre hacía. Mientras encendía la luz, su mirada se posó en algo inesperado. Una pequeña caja blanca sobre la mesa de la cocina, acompañada de un sobre al lado. Su corazón comenzó a acelerarse. Se acercó con paso deliberado y recuperó la nota. No regresé por mi propio bien. Regresé por ti, no para buscar perdón, sino para dejar algo que es tuyo por derecho. Te estoy animando, no importa dónde te encuentres. J. Dentro de la caja había un anillo que reflejaba el suyo, acompañado de un llavero adornado con un pequeño ramo, sencillo pero lleno de significado. Chloe se acomodó en su asiento, acunando los objetos delicadamente en sus manos. Aunque tal vez no se sintiera preparada para encontrarlo una vez más,
No podía negar las emociones persistentes dentro de ella. Esa noche yacía en la cama con el corazón apesadumbrado, agarrando la almohada como si fuera un fragmento de todo lo que habían vivido juntos. Al día siguiente, mientras se dirigía a la panadería de la esquina a tomar un café, se detuvo al ver las noticias transmitidas en un televisor situado detrás del mostrador. Jacob estaba en medio de una multitud de periodistas. Señor Smith, ¿podría abordar las acusaciones de fraude que han surgido con respecto a su empresa?, preguntó un periodista. Jacob respondió con un tono serio, sus palabras firmes. Hoy las autoridades recibieron las pruebas. Cada paso en falso recaerá directamente sobre los hombros de mi socio comercial. Durante mi tiempo fuera, reuní todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. En este momento, finalmente puedo respirar. Chloé permaneció quieta, observando cada momento que pasaba. Parecía tan transformado respecto al hombre descalzo que había encontrado en la acera, pero en cierto modo, era exactamente el mismo. Mientras se dirigía a casa, pasó por la misma acera donde sus caminos se habían cruzado por primera vez, el lugar exacto donde había compartido esa comida inicial con él. La mirada familiar, cansada pero sincera, se demoró, y escondida en un rincón había una manta, la manta de Jacob. Se arrodilló y sus dedos acariciaron la tela con un toque delicado. Era como si se hubiera topado con un espectro de su propia creación. Esa noche finalmente se enfrentó a lo que había estado evadiendo. Desbloqueó su teléfono e ingresó su nombre completo en el campo de búsqueda. Hubo artículos, entrevistas, vídeos y luego un artículo nostálgico del momento anterior a que todo sucediera. Una entrevista en la que aparece radiante junto a su padre y habla de la importancia de construir un imperio con integridad. Ella escuchó mientras él comentaba: mi padre siempre me enseñó que la confianza es lo más costoso que existe y lo más delicado. Una vez que se rompe, rara vez regresa. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. Ahora se dio cuenta de que él era más que un simple multimillonario en las sombras. Era un hombre que se esforzaba por preservar su propia reputación. Y en el viaje descubrió la de ella. A la mañana siguiente, cuando Chloe salió por la puerta de su casa, descubrió otro sobretirado en el suelo. Su corazón se aceleró con una emoción inesperada. Con manos temblorosas, lo levantó y empezó a leer. Hoy se celebra la audiencia fundamental que determinará el destino de mi empresa. No estoy seguro de la posibilidad de perderlo todo, pero puedo consolarme con el hecho de que mi conciencia permanece intacta. Simplemente quería transmitirles eso. El recuerdo de ese casi beso perdura en mis sueños. Jacobo. Cerró los ojos y sintió que el mundo se desaceleraba ligeramente. Esa noche, visiones de él danzaron en su mente. No la versión refinada con un traje rodeado de luces intermitentes, sino el hombre de ojos serenos, que se rió entre dientes cuando ella quemó el arroz, que lavó los platos con una camisa empapada, que descansó en el colchón al lado del sofá y se ofreció a intercambiar lugares con ella. En ese sueño, el beso finalmente se desarrolló. Ininterrumpido, intrépido y veraz. El sol colgaba bajo en el cielo cuando Chloé tomó la decisión de salir de su casa. Había dedicado los últimos días a huir de sus propios pensamientos, pero la realidad era que persistían, pesando pesadamente en su pecho, murmurando recuerdos que no podía borrar. Incluso después de que todo fue revelado, una parte de ella continuó aferrándose al recuerdo de Jacob como el hombre que reía mientras pelaba cebollas junto a ella, que compartía una manta deshilachada en el sofá, que la miraba como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente para esa mirada compartida entre ellos. Sin embargo, en ese momento, ella era consciente. Creía que tenía todas las respuestas, o al menos esa era su convicción. Resuelta en su deseo de seguir adelante, o al menos de fingir tal progreso, caminó hasta la librería local, un refugio que frecuentaba cuando la enormidad de la vida se volvía abrumadora. Deslizó los dedos por los lomos de los libros, buscando una distracción mientras las voces de dos mujeres llegaban desde el otro lado del estante. Y ahora parece como si nada hubiera sucedido. Eso es típico de los ricos. Desaparecen cuando les conviene y regresan cuando no hay moros en la costa. This su video? Parecía genuino. No estoy seguro, pero hay una profundidad en su mirada que sugiere un remordimiento genuino.
Y esa frase singular. ¿Qué opción debo elegir? Mi sentido del bien y del mal permanece intacto. Chloe sintió un nudo en el estómago. Ella no estaba preparada para escuchar esto. Deseaba desterrar su nombre del aire, o incluso más inquietante, de su mente. Regresó a casa, intentando dejar todo a un lado hasta que su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Llamante no identificado. Es importante comprender sus acciones en su nombre. El ceño de Chloe se frunció mientras dudaba, justo cuando llegó otro mensaje. Esta ocasión incluye un lugar específico y una hora designada. Sin nombre, no hay necesidad de explicación. Durante varios minutos permaneció inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. Se sentía completamente absurda por siquiera considerar la idea de ir. Sin embargo, fue la sed de conocimiento, o quizás el deseo de comprensión completa, lo que finalmente prevaleció. A la hora acordada, Chloe se dirigió al lugar, un modesto edificio de oficinas ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Al subir las escaleras hasta el tercer piso, se encontró con un hombre vestido con un traje. Su cabello gris enmarcaba un rostro marcado por una conducta seria. Señorita Evans, soy Thomas. Colaboré con Jacob durante muchos años. Me pidió que le entregara algo directamente, en caso de que usted y él se distanciaran. ¿Qué tipo de cosas? La realidad, sin embargo, en última instancia, es suya para interpretarla y actuar en consecuencia como mejor le parezca. Le pasó a Chloe una memoria USB y señaló hacia la habitación contigua. Una computadora reside dentro de ese espacio. Está perfectamente bien disfrutarlo usted mismo. Me quedaré aquí por un tiempo. Chloe entró con el corazón acelerado. Cerró la puerta firmemente y conectó el dispositivo. Solo un único archivo. Con un rápido doble clic, el vídeo cobró vida. Jacob apareció en la pantalla, sentado, vestido con el mismo atuendo sin pretensiones que había usado durante esos primeros días en su departamento. El telón de fondo era austero, sin adornos. Parecía estar nervioso. Hola Chloe, si estás viendo esto, significa que realmente arruiné las cosas. Una vez más. Dejó escapar un suspiro de cansancio y se pasó los dedos por el rostro. Me sentí obligado a compartir la historia completa desde el principio. Deseaba que todo fuera puro y sincero, pero entré en tu mundo en un momento en el que desaparecer era mi única oportunidad de permanecer libre. Y entonces llegaste tú, y en ese momento me trajiste tranquilidad. Se tomó un momento y miró directamente a la lente. Accedí a esa boda con la impresión de que sería un asunto rápido, simplemente un pretexto, una forma de escapar. Sin embargo, dentro de ti descubrí un tesoro inesperado, una verdad profunda que no sabía que estaba buscando. Realmente lo necesitaba más de lo que entendía. Fuiste el primer individuo en mucho tiempo que no buscó nada de mí. Sin concesiones, sin acuerdos, sin cifras. Lo único que querías era compartir una comida y conversar conmigo. Y me sentí cautivado por ti mucho antes de reconocerlo. Chloe respiró hondo. La sinceridad de las palabras penetró más profundamente, causando un dolor aún mayor. Decidí compartir este vídeo, plenamente consciente de que es posible que esta oportunidad nunca vuelva a presentarse. Entiendo que podría arriesgarlo todo, incluso tú, pero si llega un momento en que busques la verdad, sin pretensiones, estaré aquí, lista. Y si eliges no hacerlo, lo entenderé completamente. De todos modos, te aprecio por estar ahí cuando otros no lo estaban. Jacobo. La pantalla se oscureció. Chloe permaneció quieta, con el cuerpo congelado en su lugar. Las palabras quedaron suspendidas en la atmósfera. Fue más que una simple disculpa. Fue una revelación sincera y sin filtros. Fue genuino. Cuando salió de la habitación, un hombre llamado Thomas le tendió un sobre. Esto está destinado a ti. Jacob se aseguró de que el apartamento fuera suyo si desaparecía una vez más. El nombre es suyo, pero los documentos están preparados para el traslado. Esto es inaceptable para mí. Él deseaba que poseyeras algo exclusivamente tuyo, algo que nadie jamás podría arrebatarte. Chloe se quedó sin palabras. Llevaba el sobre consigo, pero se abstuvo de abrirlo. Bajó las escaleras,
con la incertidumbre guiando sus pasos. De camino a casa, se detuvo en un parque, se sentó en un banco e inhaló profundamente. Su teléfono vibró suavemente. Mensaje de vídeo reconocido. ¿Debería enviarle a Jacob? Hizo una pausa, la incertidumbre parpadeando en su mente. La grabación se realizó más recientemente. La escena comenzó con él colocado frente a una ventana por la noche, con las luces de la ciudad brillando de fondo. Además, tengo algo que revelarte que he mantenido oculto a todos los demás. La cámara tembló levemente cuando la giró para revelar una pared adornada con fotografías. Imágenes meticulosamente mostradas con precisión. Chloe identificó numerosos rostros entre ellos. Ese día cuando lo llevó a conocer a su abuela. Una instancia fugaz de ella descansando pacíficamente en el sofá. Una imagen confusa captura su risa en la cocina, probablemente ajena a su mirada. Conservé cada momento, prosiguió. Ahora volviendo a la pantalla. Aunque pudo haber sido fugaz, representó el capítulo más feliz de mi vida en bastante tiempo. Y si debo desaparecer una vez más, quiero que entiendas que no fue un acto. Nunca tuvo la intención de ser un plan. Fue puro cariño. Chloe sostuvo el teléfono cerca de su corazón. A pesar de sus mejores esfuerzos por resistir, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Fue puro cariño. Caótico, perturbado, improbable. De hecho, así fue. A la mañana siguiente, se despertó con una claridad renovada en sus pensamientos. Si persistieran dudas, estaba decidida a afrontarlas individualmente. Después de que Jacob se fue del apartamento, Chloe se encontró de nuevo en el lugar donde una vez se sentó, un conmovedor recordatorio de su ausencia. El pavimento que marcó el inicio de su historia. El silencio envolvió el espacio, como si el mundo se hubiera detenido. Ninguna presencia permaneció en el aire. Mientras se acercaba, sus ojos vieron algo pegado a la pared. Una fotografía física. Capturó un momento de ella y Jacob, sin darse cuenta del observador, uno al lado del otro, compartiendo risas. Una nota escrita a mano adorna el reverso de la foto. El recuerdo de ese casi beso perdura en mis sueños. Ella sonrió incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. Esa noche, Chloe se encontró en el suelo de la sala, envuelta en la oscuridad, examinando los mensajes, los vídeos, los gestos. Poco a poco, la amargura comenzó a transformarse en un anhelo profundo, y ese anhelo evolucionó en una búsqueda de comprensión. Ella no había sido engañada. Había experimentado un amor enredado, desconcertante y lleno de inquietud. Sin embargo, amado sinceramente. Y una vez que llegó a ese entendimiento, estuvo segura. La conexión que compartían estaba lejos de terminar. Habían pasado 15 días desde la comunicación anterior de Jacob. Chloe pasó 2 semanas esperando, a pesar de su renuencia a soportar la espera. 2 semanas donde el silencio resonó más profundamente que cualquier justificación. El apartamento había adquirido una nueva esencia. Los alegres ecos que rebotaban en las paredes se habían desvanecido. El aroma del café de la mañana carecía de su sabor habitual. El colchón doblado en la esquina servía como un recordatorio constante de una presencia que alguna vez llenó el espacio. Y ya no lo era. Chloe hizo todo lo posible por mantenerse ocupada. Aumentó sus turnos en el restaurante, trabajó días consecutivos y arregló el apartamento hasta dejar reluciente cada rincón. Sin embargo, a medida que el día llegaba a su fin y el silencio envolvía los alrededores, la sensación de vacío regresó. Se encontró dividida entre el dolor de la ausencia de Jacob y el dolor más profundo de su incapacidad para regresar y reparar lo que estaba roto. La vida parecía ir en la dirección correcta. Sin embargo, el camino parecía dar vueltas en círculos. Una tarde, mientras lavaba diligentemente vasos en el restaurante, entró la encargada con una expresión inusual en el rostro. «Chloe, alguien te está esperando afuera». Se secó las manos, con un remolino de confusión en su mente. ¿Hay un cliente? Puede que no lo parezca, pero mencionó que necesita tener una conversación contigo. Mencionó que su nombre es Laura Smith. Chloe hizo una pausa, atrapada en un momento de quietud. Herrero.
Entró por la puerta trasera y encontró a una mujer serena esperándola, vestida impecablemente, con una postura serena pero segura, su cabello castaño elegantemente recogido en un moño ordenado. Sus ojos se parecían perfectamente a los de Jacob. ¿Te llamas Chloe Evans? Preguntó la señora. De hecho, ¿puedo preguntar quién eres? Soy la hermana de Jacob. Por un momento fugaz, el mundo dio vueltas. Chloe mantuvo su aplomo. ¿Qué te trae por aquí? Laura ofreció una sonrisa sutil, como si entendiera completamente la respuesta de Chloe. Estoy presente en su lugar y me veo obligado a compartir esto con ustedes porque merecen estar informados. ¿Adivina qué? Él piensa en ti a diario, no se arrepiente de tu encuentro y se esfuerza por honrar tu espacio, aunque le afecte profundamente. Chloe se cruzó de brazos, un escudo contra el mundo. Tuvo la oportunidad de compartir la verdad conmigo antes. No lo hizo. Con todas las verdades al descubierto, se desvanece en el aire. Él no desapareció. Chloe se esfuerza por recuperar todo lo que ha perdido, no solo el negocio, sino también la confianza y su propia identidad. Creía que regresar en ese momento sería un acto de egoísmo. Dijo que usted tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Chloe experimentó una constricción en el pecho. Una parte de ella anhelaba escuchar esas palabras. Una parte de ella odiaba lo profundamente que todavía la afectaban. ¿Qué te impulsa a compartir esto conmigo? Fui testigo de la transformación que experimentó cuando entraste en su mundo y observé a la persona a la que volvió una vez que te fuiste. Nunca había visto a Jacob encarnar tanta vulnerabilidad y fragilidad simultáneamente. Laura le entregó un pequeño sobre. Me pidió que le pasara esto, en caso de que esté receptivo a él. Esta es una invitación a un evento fundacional para nuestra familia. Es pasado hoy. Él no sabe que te estoy extendiendo esta invitación, pero estará presente, y tal vez sea hora de que ustedes dos se crucen una vez más, incluso si no se intercambian palabras. Chloe permaneció inmóvil, atrapada en un momento de incertidumbre. Cuando levantó la mirada, Laura había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, miró fijamente el sobre que descansaba sobre la mesa durante lo que le pareció una eternidad. Lo cogió, lo volvió a dejar y se paseó por el apartamento como si cada paso fuera el punto de una animada discusión consigo misma. No estaba segura de si estaba preparada para enfrentarlo, no estaba segura de poder soportar la simulación de indiferencia, pero una parte de ella reconoció que evitar a Jacob podría traerle un dolor aún mayor. El salón de la Fundación Smith irradiaba una simplicidad refinada y servía como espacio de reunión para debates sobre inversiones, filantropía e iniciativas sociales. Chloe entró en la habitación vestida con un vestido modesto pero encantador, mezclándose perfectamente con la multitud de invitados. Hubo mucha discusión en torno al reingreso de Jacob al ámbito empresarial. Algunos afirmaron que poseía una brillantez extraordinaria. Algunos se refirieron a él como impulsivo. En medio de la charla en torno a su desaparición, que parecía una historia cinematográfica, Chloe se encontró solo parcialmente comprometida. Mientras su mirada recorría la habitación, finalmente lo vio. Una figura con un traje oscuro conversa con dos hombres de negocios al otro lado de la habitación. Parecía más demacrado, con sombras persistentes bajo sus ojos, pero mantenía la cabeza en alto. Seguía siendo inconfundiblemente Jacob. Ella desvió la mirada de inmediato. Su corazón se aceleró, pero mantuvo el aplomo. Caminó hasta la mesa de aperitivos, fingiendo contemplación sobre la selección de quesos, cuando de repente lo escuchó. Cuando llegaste, ella giró gradualmente, revelándolo allí, inmóvil, tenso con anticipación, listo para una respuesta. Hasta que vi la invitación, tenía mis dudas. ¿No era mi hermana? Ella mencionó que no habías preguntado y que no sabía que finalmente se encontraría aquí conmigo. Jacob asintió levemente. No pregunté. Supuse que necesitabas cierta distancia. ¿Qué te trae por aquí? Este evento es importante para la reputación de la empresa y no puedo evitar aferrarme a la esperanza de encontrarme con usted donde quiera que me lleve mi camino. Chloe dejó escapar un profundo suspiro, envuelta en silencio. Podrías haber compartido la verdad conmigo antes, no tu nombre, no el dinero,
sino la honestidad que entiendo, e incluso después de todo lo que pasó, me permitiste irme. Nunca hiciste un esfuerzo por regresar. Intentarlo habría implicado hacer un esfuerzo, y considerando todo lo que sucedió, me resistí a entrar en algo que todavía te pertenecía. Habría escuchado, dijo, con la voz temblorosa. Sentí una oleada de ira, pero no marcó la conclusión. Todavía no estoy seguro al respecto. Jacob inhaló profundamente. No estoy aquí para ofrecer otra disculpa ni pedir otra oportunidad. Quería expresar mi gratitud por todo, incluso si no buscas nada más. Restauraste una parte de mí que pensé que se había ido para siempre. Ante las fachadas, los acuerdos, las figuras, me devolviste a la esencia de simplemente ser una persona y amar como cualquier otra persona. Chloé permaneció en silencio, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, sin que nadie se diera cuenta. Todavía me duele, dijo, pero no puedo quitarme el recuerdo de cómo me miraste mientras me dormía en el sofá. Momentos como ese permanecen en mi mente. Jacob ofreció una leve sonrisa, teñida de tristeza pero sincera. Quizás simplemente necesitemos más tiempo. Quizás, respondió ella. ¿Aún tienes el anillo en tu poder? Preguntó, su mirada permaneció apenas por debajo de la de ella. En un momento de incertidumbre, poco a poco levantó la mano, dejando al descubierto el anillo que adornaba su dedo. Intenté quitarlo, pero había una fuerza interior que me retenía. En ese caso, seré paciente, sin importar cuánto tiempo requiera. Chloé lo miró fijamente, sus ojos se detuvieron por un momento prolongado. Tenía una infinidad de pensamientos que expresar, innumerables emociones que experimentar, pero ninguna parecía suficiente para capturarlo en su totalidad. Jacob, empezó a decir. No se trata simplemente de los acontecimientos que ocurrieron. Se trata de nuestro enfoque para que todo avance. Me niego a aceptar más engaños y estoy cansado de esta persecución interminable. Se quedaron un momento más, envueltos por las suaves melodías de la sofisticada reunión. No había garantías ni garantías, solo dos personas que, después de todo lo que habían soportado, finalmente comenzaban a comprender que tal vez aún quedaba un viaje por delante, aunque fuera intrincado y sinuoso. En los días siguientes, Chloé volvió a su rutina, pero hubo un cambio sutil. Un breve intercambio de mensajes, un buen día de parte de Jacob, una buena noche de parte de ella. Pequeños pasos dados sin presión alguna. De vez en cuando llegaba con un café en la mano y esperaba justo afuera del restaurante. Sin decir una palabra, simplemente extendió su mano y se la ofreció con una suave sonrisa. Expresó su agradecimiento y luego dedicó todo el día a contemplarlo. Una noche en particular, él se acercó a ella con un mensaje. Anoche imaginé el momento en que me llevaste a conocer a tu abuela. Quería que ella entendiera que no estaba fingiendo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente conectado con algo auténtico. Chloé respondió con nada más que un emoji de corazón. Todavía era prematuro comenzar de nuevo, pero todavía existía la oportunidad de reavivar la conexión. Quizás ese fue el aspecto más significativo en este momento. La mañana transcurrió de una manera única. Mientras Chloé arreglaba los cubiertos en el restaurante, un repentino alboroto en el comedor llamó su atención. Los clientes estaban amontonados alrededor de las mesas, con la mirada fija en el televisor de un rincón. Puede que el sonido fuera débil, pero las imágenes transmitieron su mensaje con fuerza. Al frente de la pantalla, se desarrolla una conferencia de prensa, con Jacob en el centro del escenario. Chloé sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Dejó los cubiertos a un lado y se acercó al borde del mostrador para tener una perspectiva más clara. Jacob estaba confiado con un traje gris, rodeado por una ráfaga de micrófonos y cámaras, exudando un aire de calma y seguridad. Su expresión se mantuvo firme, llena de seguridad, y sus ojos brillaron con claridad como nunca antes. Aumentó sutilmente el volumen. Hoy estoy ante ustedes para revelar los resultados de 2 meses de meticulosa investigación, afirmó, mirando fijamente a los periodistas. Claras pruebas demuestran el intento de malversación y fraude de mi ex socio, Marcos Ramírez. Una oleada de emoción recorrió la sala de prensa. Durante mi ausencia se habló mucho.
Se formularon acusaciones. Hubo rumores de que había desaparecido sin dejar rastro. Algunos creían que me había vuelto loco, pero lo único que hice fue desaparecer para descubrir las verdades que otros me ocultaban. Jacob se enfrentó a la mesa frente a él, una colección caótica de documentos, registros bancarios, imágenes de seguridad y grabaciones apiladas. Apoyó su mano suavemente sobre la pila. Estos son los restos de una amistad que duró más de 15 años, pero que también sirven como base de la verdad que prometí revelar. La empresa que establecí junto a mi padre no se desmoronará por la avaricia de un solo individuo. Y sobre todo, me niego a permanecer en silencio por más tiempo. La transmisión pasó a los periodistas que discutían el caso, pero Chloé se había desconectado por completo. Ella permaneció inmóvil, su corazón era un torbellino de caos. Una sensación de orgullo, un atisbo de sorpresa y un dolor persistente que residía en lo más profundo de su ser. Reconoció a ese hombre, el que se mantuvo firme, el que defendió, y a pesar de todo, seguía siendo el mismo Jacob que compartía con ella trasnochadas sesiones de lavado de platos a las 2 de la madrugada. Regresó a sus deberes, pero el tiempo parecía prolongarse sin cesar. Al regresar a casa esa noche, descubrió un sobre esperando debajo de la puerta. Identificó la escritura incluso antes de que sus dedos rozaran el papel. Quizás se ha abordado todo en una secuencia poco convencional. Al principio me engañé, luego huí, después intenté rectificar la situación, pero ahora, lo que deseo es articular genuinamente mis pensamientos, no desde un punto de vista comercial, sino como individuo. ¿Podríamos reunirnos en nuestra ubicación mañana a las 4 de la tarde? Si decides no venir, lo entenderé, pero si decides unirte, te aseguro que no volveré a retirarme. J. Chloé dobló delicadamente la nota y la dejó sobre la mesa con cuidado. Ella inhaló profundamente. Entendió que el encuentro era inevitable, pero en ese momento su deseo de descubrir qué versión de Jacob la esperaba se había intensificado. La acera fue nuestro escenario, el lugar mismo donde empezó todo, donde ella le ofreció comida por primera vez, donde lo percibió como nadie más parecía hacerlo. Chloé hizo su entrada 5 minutos antes de lo previsto. Sintió un aleteo de ansiedad, una sensación de inquietud que la recorría. Una parte de ella anhelaba escapar, mientras que otra parte anhelaba permanecer en ese momento por la eternidad. Jacob estaba presente, pero esta vez todo se sintió diferente. Ocupaba el mismo espacio, vestido con vaqueros oscuros y una camiseta sencilla, sin ningún intento de ocultarse. Estaba siendo fiel a sí mismo. Él era simplemente Jacob. Nada más. Ella se acercó con pasos silenciosos. Se puso de pie. Legeist. Ciertamente lo hice. Intercambiaron miradas por un breve momento. El tiempo pareció retorcerse y deformarse en su presencia. ¿Te unirías a mí por un momento? Pregunto. Chloé hizo una pausa por un momento, luego se sentó junto a él en la acera, recordando el pasado, como siempre lo hacía. ¿Viste la conferencia de prensa? Pregunto. Lo hice, y cumpliste tu promesa, y solo puedo imaginar el sacrificio que eso implicó. Jacob bajo la mirada. Puede que haya perdido muchos amigos y patrocinadores, pero he recuperado lo que realmente cuenta. Mi nombre y la oportunidad de empezar de nuevo, aunque eso signifique hacerlo solo. Ya no estás solo, Jacob, murmuró suavemente. Incluso cuando te insté a que fueras, permaneciste en mi mente, día tras día. Él la miró, desconcertado por su franqueza. Nunca busqué tu perdón, sin estar seguro de si lo merecía, pero ahora me siento obligado a preguntarte algo. ¿Qué es exactamente? Permítanme empezar de nuevo desde el principio. Sin acuerdos, sin reclamos extravagantes, solo yo siendo sincero contigo. ¿Qué pasa si sigo sintiendo miedo? Entonces enfrentaremos nuestros miedos uno al lado del otro. Los ojos de Chloé se llenaron de lágrimas. Miró hacia la acera de abajo y luego levantó la vista hacia la extensión de arriba. No estoy seguro de cómo concluirá esto, Jacob. Me faltan las soluciones. Siento lo mismo. Sin embargo, si deseas acompañarme, estoy abierto a descubrir lo que me espera. Él sonrió, una sonrisa que ella no había presenciado en semanas, una sonrisa llena de alivio.
Eso me tomó por sorpresa, pero ha sido una visión recurrente en mi mente. Chloe le devolvió una sonrisa tímida. Sigo buscando respuestas. No fingiré que mi confianza en ti sea absoluta, pero tu ausencia sentí como si una parte de mí también desapareciera. No tenía intención de quitarte nada. Simplemente deseaba protegerte de mi caos. Permítanme intervenir y juntos podremos afrontar el caos. ¿Es eso un acuerdo? No hay acuerdos, afirmó extendiendo la mano. Él lo aceptó. Sus manos se conectaron con un toque decidido, que recuerda a un voto silencioso. En ese instante, el silencio los envolvió, pues todo lo que había que expresar ya había sido transmitido. En los días siguientes, empezaron a reunirse con más frecuencia, siempre en lugares sin pretensiones, cafeterías tranquilas, breves paseos y bancos de parques. Discutieron una infinidad de temas, pero el pasado permaneció intacto. Jacob respetó sus límites. Esperó el momento oportuno, anticipando su momento. Poco a poco, Chloe empezó a acoger gestos sutiles, dulces mensajes intercambiados antes de dormir, una visita sorpresa adornada con flores recogidas apresuradamente y una breve cena en el apartamento que empezaba a perder su vacío. No se había acomodado para pasar la noche, no todavía, pero su presencia regresó gradualmente, recordando una amada melodía que resonaba suavemente en la distancia. En una tarde lluviosa, Jacob llegó con 2 bolsas de supermercado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Chloe, con el ceño fruncido por la confusión. Una cena extraordinaria. Prometí ampliar mis habilidades culinarias más allá de las tortillas. Ella se rió suavemente. Debo presenciar esto de primera mano. Dedicaron la tarde a cocinar juntos, reírse de sus errores y dividirse las tareas como en los viejos tiempos. Sin embargo, ahora hubo un cambio inconfundible, una nueva sensación de ternura, acompañada de una tranquilizadora quietud. Cuando llegó el momento de lavar los platos, se colocaron uno al lado del otro en el fregadero, recordando tiempos pasados. Chloe estaba cubierta de jabón hasta los codos. La camisa de Jacob estaba empapada. Esto parece una escena de una película, comentó. ¿Cuál es?, preguntó, riendo entre dientes. El momento en que los 2 individuos se acercan tentadoramente a besarse, pero permanecen vacilantes, no completamente preparados para dar ese salto. Hizo una breve pausa, dejó el plato a un lado y volvió la mirada hacia ella. Estoy preparado. Chloe sintió que se le cortaba la respiración, pero se mantuvo firme. Entonces abrázame con tus labios. Se inclinó gradualmente, tomándose su tiempo. Ella cerró los ojos. Y esta vez, el beso se desarrolló. Suave, auténtica e inquebrantable. No fue ni el sello de un acuerdo ni la fachada de un pretexto. Fue un beso auténtico. Mientras se separaban, sus ojos permanecieron cerrados. Por fin, murmuró. Apoyó su frente suavemente contra la de ella. Esto es algo que he imaginado innumerables veces. Aquí igual. Esa noche en particular, decidió quedarse. A pesar del silencio entre ellos, un entendimiento tácito flotaba en el aire, señalando el comienzo de un viaje desconocido, uno que prometía experiencias más allá de su pasado. La quietud que los envolvía ahora se sentía clara. Estaba lleno de esencia, de unidad, de optimismo. Por primera vez en mucho tiempo, Chloe se quedó dormida y se dio cuenta de que ya no estaba en un estado de anticipación. Estaba completamente inmersa en su vida. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rostros de Chloe y Jacob con un cálido resplandor. Ella levantó gradualmente los párpados y permaneció a su lado. En ese fugaz instante, todo lo que había sucedido entre ellos se borró de la memoria. Cada mentira, cada partida, cada momento de tranquilidad. En ese instante, la tranquilidad lo envolvió todo. Jacob yacía pacíficamente a su lado, perdido en el sueño. Una mano se extendió entre ellos, como si incluso estando dormido él fuera reacio a soltarla. Chloe examinó sus rasgos atentamente. Parecía tan diferente mientras dormía, más expuesto, que le recordaba al hombre que había conocido por primera vez en la acera. El hombre que recibió un plato de comida le dio las gracias en voz baja, como si tuviera más valor que el oro.
Ella se inclinó y presionó sus labios suavemente contra su frente. Jacob gradualmente parpadeó para despertarse, una suave sonrisa se extendió por su rostro, persistiendo en ese estado de ensueño. Eso es lo que yo describiría como una mañana espléndida. ¿Tuviste una noche de descanso?, preguntó, colocando suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese fugaz instante, me encontré deseando que realmente hubiera sucedido. Ella se reclinó junto a él y se volvió hacia él, con sus rasgos a solo unos centímetros de distancia. Anoche fue como una experiencia surrealista. El hoy permanece, pero se siente auténtico. ¿Podría ser? Lo es, comentó, rozando suavemente sus dedos contra su mejilla, y deseo que siga así. Chloé sonrió, pero un destello de preocupación bailó en su mirada. Se incorporó en la cama y se cubrió los hombros con la manta. El miedo se apodera de mí. Jacob se incorporó y la estudió atentamente. ¿Qué quieres decir? Esto se siente como un momento fugaz de perfección. Justo cuando parece que estamos en el camino correcto, algo puede aparecer y desviar todo una vez más. No estoy seguro de si podría soportar esa experiencia una vez más. Él tomó suavemente su mano. Si bien el futuro sigue siendo incierto, tenemos el poder de cultivar un presente más resiliente, paso a paso. Tómate tu tiempo. Sé honesto. Por favor, continúe siendo sincero, sin excepción. Te aseguro que ya no soy la misma persona que se demoraba en esa acera. Y todo es gracias a ti. Chloé se apoyó contra él y su cabeza encontró un lugar cómodo en su hombro. En ese momento de tranquilidad, las palabras sobraron. Simplemente absorbieron el ritmo de la respiración del otro. Se sentía como si el tiempo se hubiera desacelerado deliberadamente, permitiendo que ese momento se extendiera infinitamente. ¿Qué tal si realizamos una pequeña actividad divertida para aquellos que prefieren hojear los comentarios? Deja un comentario con Coca-Cola. Solo aquellos que han viajado hasta este punto lo comprenderán verdaderamente. Sigamos con la narración. Esa tarde, Jacob le extendió una invitación para que se uniera a él, pero no era para una experiencia gastronómica exclusiva ni para una reunión llena de gente. Deseaba revelarle un aspecto de su vida que hasta ahora desconocía. Vamos a dar una vuelta, sugirió, con una sonrisa críptica jugando en sus labios. Chloé se acomodó en el auto, entregándose al viaje que le esperaba. El camino era sereno, bordeado de árboles, y poco a poco conducía a una región más apartada, lejos del bullicio de la ciudad. Después de casi una hora, llegaron a una antigua casa de campo, sin pretensiones, encantadoramente rústica, pero mantenida meticulosamente. ¿Cuál es nuestra ubicación actual? Este lugar era el lugar al que mi padre acudía cuando necesitaba encontrar algo de claridad. Desde su fallecimiento, vengo aquí cada vez que el ruido se vuelve abrumador. Chloé salió del vehículo y recorrió con la mirada los alrededores. Al fondo se encontraba un tranquilo lago, acompañado de un porche adornado con una hamaca, mientras las suaves y lejanas melodías de los pájaros llenaban el aire. Es realmente impresionante. Es real, declaró, caminando hacia el porche. Exactamente como nosotros. Ella lo siguió, intrigada. Dentro de los límites de la casa reinaba la sencillez. Volúmenes antiguos, obras de arte escénicas, una acogedora chimenea y un querido sofá de cuero. Chloé trazó suavemente los bordes de un marco que contenía una imagen de un joven Jacob junto a un distinguido hombre mayor. ¿Ese es tu padre? De hecho, impartió la lección de que la riqueza puede conseguir casi cualquier cosa, pero no puede comprar la integridad. Durante años me dediqué a demostrar su error, solo para llegar a comprender profundamente que había tenido razón desde el principio. ¿Crees que apoyaría tus esfuerzos actuales? Ciertamente eso espero. Él te habría adorado, sin duda. Chloé sonrió, sintiendo una oleada de emoción. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes cariño por mí? Jacob se acercó, apenas unos centímetros lo separaban de su rostro. Creo que estoy empezando a hacerlo. Sus ojos se agrandaron, sorprendida por su sincera respuesta. Jacob había salido de las sombras. Se mantuvo firme. Ella, por el contrario,
Sintió que su corazón se aceleraba más de lo debido. ¿Comienzo? De hecho, me aterroriza más que cualquier golpe que haya enfrentado en la vida. Ella inhaló profundamente. Parece que hemos llegado a un equilibrio. El resto de la tarde se disfrutó en el porche. Jacob preparó una taza de café con una cafetera antigua que le había heredado su padre. Chloé se envolvió en una manta y los dos se sentaron en un silencio sereno, observando el reflejo del cielo bailar sobre el lago. Necesitaba esto, dijo, sosteniendo una taza en sus manos. Yo también lo hice. ¿Alguna vez has pensado en alejarte de todo? ¿Simplemente desapareciendo? Lo he hecho en numerosas ocasiones. Sin embargo, llegué a comprender que huir no es lo mismo que empezar de nuevo. Escapar significa abandonar todo lo que sabes. Empezar de nuevo implica decidir un lugar al que llamar hogar. Chloé lo miró fijamente. Entonces, ¿decidiste quedarte? No importa tu ubicación. Ahí es donde me encontraré. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Eso también es algo inquietante. Muchas cosas valiosas lo son. Mientras regresaban a la ciudad, la tranquilidad que los envolvía fue una fuente de consuelo. Pero Chloé comprendió que lo que sentía había trascendido el mero afecto. Fue mayor, intensamente profundo, vívidamente inmediato, innegablemente esencial. Sin embargo, al mismo tiempo, todavía estaba en construcción. Jacob, por el contrario, recorrió el camino con una expresión serena, un claro alejamiento de la figura ansiosa que había sido en los meses anteriores. Encontró tranquilidad. Y una parte de eso se debió a su influencia. Unos días después, Jacob llegó a la entrada del restaurante de Chloé. Su expresión era distinta, marcada por la seriedad pero teñida con un toque de ansiedad. ¿Podríamos tener una breve conversación de 5 minutos? Pidió un momento al gerente y elegantemente salió con él a la acera. ¿Lo que está sucediendo? Recibí una invitación para presentar sobre el tema de la restauración de reputaciones en el ámbito empresarial. Se llevará a cabo en una institución académica. Estaría encantada si pudieras acompañarme. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Tu presencia está entretejida en el tejido de mi narrativa. Y porque deseo que todos reconozcan a la mujer que me guió a redescubrir mi verdadero yo. Chloé sonrió, sorprendida. Eso es bastante significativo. Parece que te estás poniendo un poco nostálgico, Jacob. Eso depende de ti. Ella lo miró con una mirada contemplativa. Muy bien, continuaré. Cuando llegó el día de la charla, Chloé lo acompañó al auditorio. Jacob subió al escenario, agarró el micrófono y comenzó su discurso con seguridad. Durante años pensé que mis logros determinaban mi valor. En lo más profundo de perderlo todo, incluso mi sentido de identidad, llegué a comprender que el verdadero valor no reside en nuestras posesiones, sino en la presencia de aquellos que permanecen con nosotros cuando todo lo demás se desvanece. Se detuvo por un momento y lanzó una mirada sutil hacia el asiento de Chloé. En ese vacío descubrí una presencia que reflejaba mi verdadero yo, alguien que me reconocía incluso en mis momentos de insignificancia. Una persona que me presentó una comida y una oportunidad de redención. Las mejillas de Chloé se calentaron, pero su mirada se mantuvo firme. Ese individuo es más que un simple personaje en mi narrativa. Ella es el motivo de mi presencia aquí hoy. Henry. Una cantidad importante. En ese instante se dio cuenta de que se había producido una profunda transformación. Jacob se había transformado en algo conocido, ya no en un dolor oculto. Representó un nuevo comienzo. Después del evento, caminaron uno al lado del otro hasta el estacionamiento. ¿Compartí demasiado?, preguntó con un tono alegre. Usted articuló precisamente lo que era necesario. Creo que por fin he llegado a comprender tus emociones. ¿Qué piensas sobre eso? Hizo una pausa, inhaló profundamente y lo miró a los ojos con una intensidad inquebrantable. Quizás estoy empezando a sentir lo mismo por ti. Jacob se acercó y sus manos acunaron suavemente su rostro. Al final, ¿podemos realmente decir que toda la agitación estaba justificada? En ese momento, abrazaron la emoción del mundo que los rodeaba, compartiendo besos en medio de los bulliciosos autos, vivos y sin miedo. Por ahora,
Todos los secretos habían quedado al descubierto. Los días que siguieron a la conversación no se parecían a nada que Chloe hubiera conocido jamás. No por los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, sino por la agitación que se gestaba en su interior. Después de un largo periodo, se despertó y encontró una sensación de tranquilidad que envolvía su corazón. No fue la falta de dificultades, sino la existencia de apoyo lo que le permitió afrontar cada pequeño obstáculo con mayor confianza. Jacobo. Se abstuvieron de definir lo que compartían. No se hicieron promesas. Sin embargo, sus hechos transmitieron todo lo que había que decir. Los alegres mensajes matutinos, las comidas improvisadas en la acogedora cocina, los tranquilos paseos bajo el cielo del atardecer. Todo tenía matices y era profundamente auténtico. Chloe sintió los inconfundibles impulsos del amor dentro de su corazón. No con la figura que alguna vez dominó los titulares o el ejecutivo adinerado, sino con el individuo que se reía de sus errores culinarios, que recordaba sus preferencias de café, que le ofrecía un oído paciente cuando intentaba compartir sus pensamientos. Jacob también se había transformado. La inquietud que alguna vez lo ensombreció, la expresión tensa y vigilante se habían transformado en una conducta más tranquila y serena. Como si por fin hubiera regresado a la esencia de sí mismo de antes de que todo cambiara. Ante el peso de las expectativas, el impulso implacable, el acto de desaparición. Esa noche, mientras estaban uno al lado del otro en el fregadero, Chloe hizo una pausa y preguntó: ¿crees que nos habríamos cruzado si nada de eso hubiera sucedido? ¿Y si no te hubiera visto en la acera ese día? Jacob se secó las manos con un paño de cocina y se detuvo. Contemplando, no lo creo. Y eso me aterroriza. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Eso significa que tuve que renunciar a todo para descubrir lo que realmente tiene significado. Su mirada cayó sobre él. A veces, así es como se desarrollan las cosas. La claridad surge solo cuando renunciamos a todo aquello a lo que nos aferramos. Eras todo lo que quedaba. Ofreció una leve sonrisa. Y también lo que quedó. Ella se rió suavemente. Resonaba tanto con una sensación de romance como con una tragedia subyacente. El concepto era claro. Pasaron varias semanas y entonces Chloe se encontró recibiendo un mensaje imprevisto de Jacob. ¿Te gustaría ir a algún lugar conmigo mañana? Aunque la distancia es corta, su significado es profundo. Ella respondió con un instintivo sí, intrigada por el enigma. A la mañana siguiente, llegó a su puerta con un modesto ramo de flores silvestres atado con una tira de tela roja. Nada extravagant. Creí que sería perfecto para ti, dijo, ofreciéndole las flores con una sonrisa tímida. Elegante y encantadora, comentó en broma. Precisamente. Navegaron por un camino de tierra accidentado hasta que llegaron a un lugar desconocido para Chloe. Se extiende una vasta extensión de terreno que ofrece un panorama sin obstáculos de las montañas lejanas. El viento aullaba ferozmente, mientras el cielo se extendía en una brillante extensión de azul claro. Una estructura de madera iba tomando forma en el corazón del campo. Un puñado de personas se dedicaban a manipular tablas y postes, tomando medidas, cortando y martillando. ¿De qué se trata todo esto? Chloe preguntó mientras salía del vehículo. Me estoy embarcando en una nueva iniciativa social. Establecer un hogar de apoyo para familias sin hogar. Ella permaneció quieta, absorbiendo cada momento a su alrededor. Prometí canalizar todas mis experiencias para crear algo significativo. No simplemente para reivindicarme a mí mismo, sino para empezar de nuevo de verdad. Esto marca el primer paso adelante. Es impresionante, Jacob. No lo es en este momento, pero seguramente lo será en el futuro. Espero que vuelvas aquí conmigo algún día cuando todo esté preparado. Tu influencia ha alterado profundamente mi perspectiva sobre el mundo que me rodea. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. No tomé ninguna medida. Todo el trabajo lo hiciste tú. Se quedaron en silencio, observando la escena que se desarrollaba, su cabello bailando con la brisa, el sol acariciando suavemente sus hombros. Entonces la expresión de Jacob cambió a una de gravedad. He estado reflexionando profundamente sobre cómo concluir este capítulo, cómo pasar de empezar de nuevo a abrazar lo nuevo.
Con un brillo de curiosidad en sus ojos, lo miró mientras él hurgaba en su bolsillo y sacaba un pequeño sobre. Estaba impecable, adornado con su nombre elegantemente escrito en una letra fluida. Abrello en Soledad. Después de varias horas, una vez que regresó a casa, Chloé se sentó a la mesa de la cocina y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta. Chloé, si estás viendo esto es porque no pude expresarlo verbalmente. Tu mirada me deja sin aliento. Mientras me sentaba en esa acera hace meses, creía que lo había perdido todo, pero el universo reveló que lo que realmente importaba todavía estaba conmigo. Simplemente no lo había descubierto todavía. Y entonces apareciste tú, ofreciéndome un gesto sencillo, con unos ojos que me percibieron como nadie jamás lo había hecho. Y me transformé, y evolucioné, y descubrí el amor, no por tus acciones, sino por tu esencia. Y ahora quiero plantearte una pregunta, no para escapar contigo, sino para quedarme, para crear, no un cuento ideal, sino auténtico, progresando poco a poco, con cariño, con honestidad, contigo. Si estás dentro, nos reuniremos en la azotea del hotel mañana a las 6 de la tarde. Siempre estaré ahí. A la hora designada, Chloé subió las escaleras del hotel, con el corazón latiendo con anticipación. Al llegar a la azotea, descubrió un espacio bellamente adornado, iluminado por luces suaves, velas parpadeantes y pétalos delicadamente esparcidos. Jacob se apartó de ella, cautivado por la luz mortecina del atardecer. Se acercó con paso deliberado. Es demasiado hermoso para ser mera casualidad, comentó, mirando el cielo anaranjado que adornaba el horizonte. Se dio la vuelta, vestido con un traje de color claro que rezumaba elegancia, aunque había optado por prescindir de la corbata. Veniste. Por supuesto que sí. Jacob buscó en su bolsillo y sacó una pequeña caja. La abrió lentamente. No estoy aquí para reiterar compromisos. Estoy aquí para hacer solo una promesa. Que todo lo que viene después será mejor que todo lo que vino antes. Porque ahora es contigo, para ti, gracias a ti. Chloé sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero permaneció en silencio. Ella simplemente extendió su mano. Deslizó delicadamente el anillo en su dedo. Eso es un sí. Pregunto. Eso es finalmente. Compartirons un abrazo. Y allí, bajo el cielo radiante, entre la tranquilidad y las risas, se desarrolló un nuevo capítulo. 3 meses después, la boda se desarrolló en el patio trasero de Margot, simple pero llena de significado. Chloé se puso un vestido fluido adornado con encaje intrincado y su cabello caía libremente en cascada sobre sus hombros. Jacob estaba de pie ante el altar, con una sonrisa adornando sus labios y sus ojos llenos de emoción. Durante los votos, expresó, he experimentado riqueza y pobreza, enfrenté acusaciones y encontré reivindicación, pero nada de eso define quién soy. Me demostraste que el amor no es una estrategia, es una elección que se hace todos los días, y yo te elijo a ti, hoy, mañana, aunque todo se desmorone una vez más. Chloé luchó contra las lágrimas, pero fue inútil. Durante años, creí que necesitaba que alguien me rescatara, y entonces apareciste, no como un salvador, sino como un compañero humano. Y por eso elijo caminar a tu lado, para enfrentar el caos y también la paz. Compartieron un beso mientras amigos, familiares e incluso antiguos compañeros de trabajo del restaurante aplaudían con fervor. En la recepción, la abuela de Chloé les hizo una seña para que se acercaran. Por fin puedo encontrar mi tranquilidad. Vi a mi novia casarse y con un hombre maravilloso. Tienes muchos años por delante, abuela, dijo Chloé, plantándole un beso en la frente. El tiempo no me importa, mi corazón está tranquilo. Jacob tomó su mano. Gracias por tener fe en mí cuando nadie más lo hizo. Reconocí tus ojos, y los ojos no mienten. Mientras se desarrollaba el baile final de la noche, Chloé y Jacob se encontraron descalzos, girando suavemente bajo el suave resplandor de las luces del jardín. ¿Sabes lo que más aprecio de ti? Ella preguntó. Mi atractivo, tu compromiso inquebrantable de permanecer, de esforzarte, de amarme a tu manera única.
Incluso cuando parecía que las probabilidades estaban en nuestra contra. Lo logré solo porque reconociste mi valor antes que nadie. Ella detuvo sus movimientos, fijando su mirada en la de él con fervor, porque siempre fuiste claro para mí. Presionó sus labios contra los de ella, y en ese momento, todo lo demás se desvaneció. En ese jardín, disipadas todas las dudas, llegaron a una profunda comprensión. Su identidad no estaba determinada por su pasado. Era la base que habían creado a partir de ahí, unidos como uno solo. ¿Qué piensas sobre la historia de Chloe y Jacob? Comparte tus opiniones en los comentarios. En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías esta historia? Nos encantaría saber tu puntuación. Y recuerda suscribirte y tocar la campana para mantenerte actualizado sobre todas nuestras narrativas. Explore narrativas sinceras adicionales haciendo clic aquí en la pantalla final.